Dramaturgas Chilenas Podcast presenta Mujeres, Teatro y Dictadura. Una temporada conmemorativa de los 50 años del golpe de Estado. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dramaturgas Chilenas, esta temporada especial, temporada en la que estamos sumándonos a las conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado, y lo estamos haciendo conversando con actrices, tremendas actrices chilenas que se formaron o hicieron teatro durante la dictadura. Isa Sapiaín, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias, estoy muy bien, muy contenta por este nuevo episodio. Bueno, nos falta la Dani hoy día, que no pudo estar acá, así que que esté todo bien. Comencemos entonces. Bueno, tenemos dos tremendas invitadas con quienes vamos a conversar de su carrera teatral a partir del 11 de septiembre de 1973, a propósito de que ambas participaron y pertenecieron a la compañía Teatro Imagen. Le damos la bienvenida a Coca Guasini. ¿Cómo estás? Hola chiquillas, muchas gracias por la invitación y gracias por invitarme a conversar aquí con la Elsa. Y también está Elsa Poblete, también actriz y ahora activa gestora del Teatro Imagen. Sí. ¿Estás en esas labores? Sí, en ese y varias más. Elsa, bienvenida. Sí. Muchas gracias por Muchas venir. gracias a ustedes. Gracias. Estamos muy contentas de tenerlas, hemos podido seguirlas en la televisión, en el teatro, en el cine, entonces nada, pues un gusto que hayan venido a conversar con nosotros. Y para entrar en la conversación queremos contextualizar un poco para quienes no saben sobre la compañía Teatro Imagen. Teatro Imagen es una compañía teatral independiente que surgió tempranamente una vez había ocurrido el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973. Fue fundada por Gustavo Meza, Tennyson Ferrada y Yael Unger, y se propusieron seguir haciendo teatro y también contribuyendo a la formación de actores en aquellos años, propiciando también la búsqueda de nuevos dramaturgos con obras que hablaban directamente de los grandes problemas de la humanidad y por ende también no hacían la vista gorda a todo lo que estaba pasando. Felizmente, Teatro Imagen ha continuado su labor y hoy también están celebrando 5 décadas de vida con reposición de sus obras, así que para quienes estén viendo este programa pueden conocer el trabajo de Teatro Imagen porque se va a estar presentando durante este segundo semestre de 2023. Queridas Coca y Elsa, queríamos partir preguntándoles por su formación universitaria. Ambas, el golpe de Estado cruza lo que fue sus años en la Universidad de Chile. Entonces queríamos partir preguntándoles cómo recuerdan esa situación previa al golpe de Estado y luego cómo volver a insertarse en una escuela que había estado fuertemente intervenida, profesores exonerados, gente desaparecida, muchas personas exiliadas. ¿Cómo recuerdas, Coca, esos años en la Universidad de Chile? Bueno, cuando partimos era todo tan nuevo para mí entrar a estudiar teatro en la Universidad de Chile. Yo tenía un mundito como bastante pequeño de alguna manera y la universidad para mí fue así como abrirme los ojos, abrirme la cabeza, conocer gente. Teníamos muchos intercambios en ese tiempo de compañeros en la universidad, pero que venían a estudiar más que hoy que se vienen como buscando trabajo. En ese tiempo había mucha gente, compañeros peruanos, ecuatorianos, en fin, de distintas partes del mundo estudiando en la universidad. Entonces fue una etapa que yo recuerdo así como muy energética, llena de ideas, llena de movimiento, porque se mezclaba muchísimo, en este caso el teatro, el arte, con el mundo político, social también, ¿no? Que estaba ocurriendo afuera. Entonces era como llevar el teatro para afuera y el afuera al teatro. Entonces estar siempre muy motivados, siempre muy llenos de proyectos y de ganas de conocer nuevas cosas. Y bueno, para mí muy importante fue mi gran maestro,
que fue nuestro profesor de primer año, de segundo año, que fue Gustavo Mesa, que en el fondo él nos formó y tenía una manera muy particular de ser profesor, porque era muy distinto a todo, era muy libre, era muy loco. Entonces todos los ejercicios, todo lo que hacíamos como primer año y todo, era una novedad para nosotros y un descubrimiento. Así que la verdad es que yo creo que yo ahí me formé. Ahí está mi base, ahí aprendí con él, teníamos un método, seguíamos Stanislavski, cosa que hay algunos que después no lo quisieron más, pero para mí fue siempre súper importante. Y la universidad era como todo, era como ir al encuentro de todo, de irse viviendo el país y esta nueva vida con el arte, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, claro, llega el golpe y es muy duro, la verdad, muy duro, algo que nunca nadie se esperaba, algo que no teníamos idea que existía, de qué manera era esto, y como tú decías al principio, muchos compañeros desaparecidos, muchos compañeros presos, muchos compañeros que se tuvieron que ir al exilio y una escuela que empieza a quedar abandonada y con mucho miedo. Bueno, de ahí parte otra manera, otra cosa. Elsa, sabemos que tú también, bueno, Elsa escribió un libro al que accedimos gracias a Chile Actores y le damos las gracias. Es un libro muy entretenido, pero tú contabas que eres una persona muy tímida y que también como encontrarte con Gustavo Mesa en las clases de actuación también genera como un espacio distinto para ti como intérprete. Sí, bueno, lo que yo cuento ahí es que asistí a una clase de Gustavo Mesa porque yo estaba en un curso paralelo que la Coquita y no tuve la suerte de tener clases con Gustavo. Tuve la suerte de compartir después de estos 32 años en el Teatro Imagen donde aprendió mucho, pero esa fue una clase que me abrió una perspectiva grande personal porque con toda la timidez yo amaba el teatro, había visto mucho teatro desde chica, nos llevaban nuestros papás y tenía una gran atracción por eso. Pero no me atrevía por mi timidez, por mi condición extremadamente tímida. Yo, como ahí cuento, veía una persona que conocía venir por la misma vereda y me devolvía simplemente. O sea, no era capaz de enfrentar el saludo, digamos, el hola, ¿cómo? Y entonces asistí a esa clase y me di cuenta que el teatro, la enseñanza del teatro era como la imaginé. Yo primero entré a Bellas Artes, en plena campaña de Allende, entonces ahí me hice militante. Eso me ayudó mucho, la militancia, porque tenía un grupo de pertenencia, ¿no? Pero después entré a la escuela de teatro, porque vi a un grupo que se llamaba Teatro Nuevo Popular, donde estaba Jorge Gajardo, Alejandro Castillo. Es bien interesante ese grupo, lo que hacían, ¿eh? para la información de ustedes y sus programas. Era un grupo que pertenecía que era financiado por la Universidad Técnica del Estado y por la Central Única de Trabajadores. Pero eran actores profesionales, en su mayoría egresados de la Chile. Entonces fui a hacer un trabajo voluntario desde Bellas Artes, que íbamos a trabajar con niños en una población, y vi este grupo que llegó, indagó, qué sé yo, y después mostró, y la gente se conmovió, vio su historia, y yo dije, no, esto es lo que quiero. Me había ido en Bellas Artes, pero lo que hacía quedaba fuera de mí. Yo quería trabajar, quería vivir mi experiencia expresiva con mi cuerpo, con mi voz, con mis emociones, en fin. Y gracias a eso, bueno, me trasladé a teatro. Pero yo pensaba, bueno, la escuela de teatro me van a enseñar a sobrepasar mi timidez. Tenía una fe ciega en eso, pero no me encontré con eso. Sino que a diferencia de una enseñanza metodológica como tenía el curso La Coca, el mío era más espontaneísta. O sea, mi maestra era más... Llegábamos ahí, había mucha gente más grande que yo, y entonces ella hacía más la clase para esa gente y decía, improvisen. ¿Qué improviso? ¿Ya? Pero no tenía las herramientas para hacerlo. Bueno, felizmente pasaba esto, ¿no? Que lo que cuenta La Coca, primeramente, que la universidad en ese entonces tenía un gran vínculo con la comunidad, enorme.
O sea, alimentaba, nutría culturalmente al país, las universidades que existían. Es importante quizás contextualizar que en esa época no existía el aparataje cultural que hoy existe. O sea, de partida no había un Ministerio de Culturas, entonces las universidades tenían ese rol muy amplio de impulsar la creación, acercarla a la ciudadanía, cosas que hoy quizás vemos más concentradas en los ministerios. Claro, no existía. Yo crecí desde chica, mi padre era pintor, fue director de la Escuela de Bellas Artes hasta el momento del golpe. Y yo crecí escuchando en mi casa a mi papá, sus amigos, pintores, profesores de la Escuela de Bellas Artes, que había que crear una estructura del arte y de la cultura más ampliamente. Y luchaban por eso, y qué sé yo, finalmente se pudo hacer con el Consejo de las Artes y luego el Ministerio. Bueno, nos pescó en la mitad del estudio el golpe. Yo había hecho como militante con otras personas, habíamos hecho una experiencia de una exposición en la escuela sobre la dictadura en Uruguay, que acababa de ocurrir, y cómo Estados Unidos había propiciado la enseñanza de la tortura en Brasil y en Ecuador sobre todo, y cómo ellos habían aplicado esto en Uruguay. Y nosotros revelábamos esa verdad, digamos, en esa exposición dentro de la escuela. Pero yo recuerdo que lo poníamos poemas de Neruda, cosas, pero no, veía las fotos, pero uno nunca iba a tener a través de esas fotos la realidad de lo que tuvimos que vivir como jóvenes de 18 años después, y bueno, todos nuestros mayores, pero como jóvenes que vivimos toda nuestra juventud en dictadura, hasta los 36 años, 35, 37, ¿no? Uh-huh. Y quería preguntarles ya, como pasar ya a teatro e imagen. Sabemos que ambas partieron en teatro e imagen como en los 70. Sabemos que después tú te fuiste, Elsa, y volviste como en el 93. Es que parte teatro imagen, claro, tiene como distintas etapas, porque hay algo muy interesante que, bueno, después del golpe, ¿no es cierto?, después de lo terrible del impacto, porque un gran combo en la oscuridad, se cierra la escuela de teatro, obviamente. Y al cerrarse la escuela, Gustavo nuevamente asoma como alguien... Con Carlos Matamala. Claro, con Carlos Matamala, como alguien que no se van a quedar sin hacer nada, sin seguir trabajando, porque esa era como en el fondo, ok, estamos viviendo esto está durísimo, esto está oscuro, pero tenemos que seguir trabajando, estudiando, creando. Entonces empiezan a juntar un grupo de gente para seguir haciendo ejercicio, leyendo, que no se nos pierda eso. Y ahí, por ejemplo, yo todavía no estaba, pero ahí parte la Elsa con un grupo, entonces comienza como a gestarse el teatro imagen hasta lo que va a ser hasta hoy. Claro, lo que pasa es que ellos como profesores, con la escuela cerrada, que no fue la única escuela, sociología estaba cerrada, todo lo que tuviera que ver con humanidades, ¿no? Además Gustavo lo habían exonerado del teatro. Y Gustavo exonerado, y Carlos Sí. Matamala también, entonces consiguen ellos la protección de la embajada francesa, que pone a su disposición el teatro del Instituto Chileno Francés, que en ese tiempo estaba frente al municipal, en Agustinas, y nos convocan a quienes estábamos rondando por ahí sin escuela a seguir haciendo clases ahí. Y claro, y entonces empieza gente, nuestra, compañeros de que estaban en ese grupo, a desaparecer, a irse exiliados, a caer presos, a asustarse, a lo que sea, que sucedía a diario en ese momento. Y entonces Gustavo crea un grupo de gente joven que se llama Teatro Joven, Teatro donde Joven. estábamos con Gonzalo Robles, La Arancha Pineo, la Tati Rodríguez, Emilio García, y ahí luego Gustavo se empieza en paralelo a planificar el teatro imagen con Yael, que era su esposa, y Tennyson Ferrada, que era su gran amigo actor. El teatro como compañía. Como compañía, Claro. empiezan a planificarla y ya estrenan el siguiente año. Empiezan a planificarlo. Y nosotros nos quedamos como compañía de teatro joven,
con el proyecto que había iniciado Gustavo con Carlos, que era Show Molière se llama, que eran escenas de Molière que eran atingentes a lo que estaba sucediendo en el momento. Imagino que para ustedes como estudiantes que no habían finalizado sus estudios, ese espacio formativo que abre Gustavo en el Instituto Chileno Francés es crucial, por si no hubieran tenido que tener una pausa de 1 año y tanto en sus carreras, ¿no? Totalmente, tal vez yo no habría vuelto a la escuela de teatro, no lo sé, no, porque mi intención era no volver. Tuve la suerte de que un compañero de escuela me fue a contar esto que hacían estos profesores, y Lucho Vera. Claro, Felizmente Lucho Vera, sí, yo estaba deprimida, me agarró y me pescó y me llevó casi en pijama, porque no me vestía esos días, yo andaba rondando por ahí en la casa. Es que eran tiempos que realmente no... Era noviembre, octubre, diciembre, Sí, era había muy que- encima. No sé cómo había que motivarse para la vida. ¿Te fijas? Además teníamos miedo. Entonces, también esto era una manera de entrar en este espacio creativo para poder resistir también de alguna manera y salirse de lo que uno estaba viviendo, porque no era tan fácil, ¿verdad? Si se mira de lejos o se mira, como decía antes la Elsa, en una foto, un golpe militar no es capaz de decirte todo lo que eso significa. Con nuestros compañeros, que de repente uno preguntaba por tal compañero, no se sabe de él, había que seguirle la pista, ya no estaba o estaba desaparecido. Entonces vivías con eso, enfrentándote el día a día. Y esta fue una súper buena manera, porque no paramos. O sea, un incentivo muy rico, muy particular. Claro. Fue una enseñanza enorme, Sí. teatral, básicamente, porque aprendimos de teatro, pero aprendimos eso que es esencial al teatro, que es la perseverancia, y que es el empuje. No importa tanto el talento, importa que tú estás apasionado por el teatro, apasionada por el teatro, por esa necesidad de expresarte, de participar de ese mundo, y vas contra cualquier obstáculo. Y eso lo aprendimos ahí, así en inicio. Entonces eso queda para la vida. En una entrevista escuché que María Paz Santibáñez, que es como una estudiante de arte que fue atacada por un carabinero afuera del Teatro Municipal, decía que en esa época ser estudiante ya era peligroso y sospechoso. Y quería preguntarles un poco por eso, por si habían vivido alguna situación directa como de amedrentamiento, de hostigamiento, de que se cerraran puertas, no sé, de algún tipo, sus familias hostigadas, algo. Bueno, yo afortunadamente nadie tan cercano, pero digamos familiarmente, pero sí, uno estaba rodeada de gente, amigos, amigas, había un silencio, ¿no es verdad? Un miedo de repente a encontrarse con otra gente dentro de la misma familia, hermanos que pensaban diferente. O sea, empezó a haber un mundo que no habíamos vivido antes, que ya no se podía casi discutir ni hablar porque era peligroso, no porque no fuéramos a discutir, sino porque realmente corrías peligro y sabías que podías exponer a otra gente también, como a la desaparición. O sea, tenemos muchos amigos que enfrentaron las torturas, que fueron presos, que están hoy día y que con los cuales uno se atreve a preguntar poco, porque tuvieron que ser realmente muy valientes y muy, no sé, de una resistencia que yo no la logro comprender todavía, pero que admiro muchísimo. Pero sí, vivíamos así, de esa manera. Sí, parece que el ser humano, el cuerpo tiene mucha resistencia, ¿no? Tiene una enorme resistencia, y es admirable como la gran mayoría de la gente, por ejemplo, en la tortura no habló, no delató a otros, ¿no? La gran mayoría. Y los que lo hicieron es comprensible, porque fueron expuestos a cosas que son inhumanas. Yo, respecto a tu pregunta, me pasó, sí, tuve que vivir momentos no extremos,
Pero sí viví el exilio de mi familia, de mis hermanos. Mi padre, que era director de la Escuela de Bellas Artes, fue acusado de tener armas en su oficina porque había hecho cambiar el suelo que estaba con termitas. Entonces decían que lo había hecho para esconder armas abajo que le pasaba al Canal 9. Que se las pasaba a Sergio Ortega en el Canal 9. Entonces, es una cosa tremenda. Y entonces yo acompañaba a mi papá, porque mi papá decidió no irse del país, nos enseñó a no irnos, a estar acá, a pechugar, qué sé yo, cosa que le agradezco, porque tampoco tal vez habría hecho teatro afuera, claro, con otro idioma, con qué sé yo. Y entonces lo acompañaba porque enfrentó un juicio, y entonces iba a estas sesiones, yo lo esperaba afuera, y si no aparecía de vuelta tenía que ir, ya sabía quiénes avisar. Y luego yo misma, junto a Alfredo Castro y otros compañeros, sufrimos el último año de la escuela un juicio también, un juicio en que un fiscal de la FACH nos interrogaba, porque hubo una asamblea, estaban prohibidas las asambleas, porque echaron a un par de compañeros nuestros, porque, ¿te acuerdas tú que echaron a los chicos estos? Porque según los brillantes profesores que teníamos de comisión, dijeron que no tenían presencia escénica. Ah, de veras. Y estaban haciendo que el Chile Chico y el otro, como no me acuerdo cómo se llama, hacían Prometeo encadenado. Se me había olvidado, claro, eso. Bueno, y se hizo esa asamblea y me sindicaron como organizadora y con otros compañeros. Entonces nos hacían este juicio. Yo abro los cuadernos, el papá de Mateo Iribarren, el que es abogado, me ayudó a enfrentar esto, ¿no? No podía llevar un abogado, pero me fue diciendo cómo lo hiciera. Pedí, tiene que haber un libro, me dijo, donde anotan las entrevistas que hacen, pídelo, tienes derecho, lo pedí. Y claro, había personas como Hernán Larraín, nuestro vicedirector o algo así, luego director del Teatro Nacional, que decía, ella es comunista. Y eso era, pero fatal. O sea, que te acusaran de eso era mejor te vas para la casa, ¿no? Entonces, bueno, lo enfrenté de distintas maneras y salí con eso felizmente, fue mi mejor actuación. Porque sí era comunista. Tuviste que actuar de no comunista. Claro. Muy bien, Elsa. Muy bien. Claro. Y también cuando volvimos a la escuela, que la abrieron, también fui llamada por la decano, a Pequenino. Sí, pues. Que me esperaba en un escritorio grande y aparecía y me dijo, ¿usted es comunista? Y dije, no soy comunista, ¿de dónde saca usted eso? Entonces, sí, me dice, porque aquí hay personas que han dicho que usted, no se me olvidó nunca la frase, arengaba las masas en la facultad. Yo era súper tímida, no iba a arengar ni en mi casa a nadie, no iba a arengar nada. Entonces yo me reí como nos estamos riendo ahora y dije, señora, ¿sabe? Le ruego que llame a esas personas porque me siento súper halagada. Yo soy tímida, no me atrevo a eso, qué sé yo. Bueno, me dijo, páseme su carnet de estudiante y se va. Dije, no ando con el carnet de estudiante. Me lo trae durante la semana. No volví más, pasaba 10 cuadras más allá. Pero era un amedrentamiento, ¿no? A quienes sabían que habíamos tenido alguna militancia o qué sé yo. Siempre había algún amedrentamiento, como decía usted. No se podía entrar a la escuela sin mostrar el carnet, claro, sin que te revisaran. La sensación de estar siempre o vigilada, o que alguien supiera de ti, o que algo te iba a llegar, no sé, estaba ahí, expuesta. Pero el teatro nos salvó. Sí. Yo en el Teatro Joven, la Coquita en el Teatro Imagen, nos salvó porque era nuestro espacio de libertad, donde podíamos desarrollarnos, donde éramos felices. Entonces era la paradoja de saber que vivíamos en un contexto horrible, pero éramos felices. Sí. Y se casaban, y tenía hijos, sí, y yo pololeaba y despololeaba. Eso pensé el otro día, como bueno, estamos rodeados de los 50 años, ¿no es verdad? Día a día estamos sabiendo, nos estamos reencontrando, volviendo a ver conmemoraciones distintas. Y de repente pensé en eso, en como, qué loco que en realidad uno vivía con mucho miedo, que había situaciones muy dolorosas, y sin embargo uno tenía también la sensación de ratos de felicidad,
cómo podíamos salir de eso. Y sí, y también como muy juntos, los amigos, como de reunirnos, también como bastante en silencio, pero adentro de las casas tener esta fortaleza o hablar de teatro y estar ahí, y eso te producía una felicidad y encontrar como la manera, como decir, sí, como casi con culpa, sí, en realidad estoy feliz, soy feliz a pesar de todo, no sé. Bien curioso. Bueno, pero era parte de la vida igual. Es que la vida, parte de la vida que tenés Sigues que llevarla viviendo. sí. Claro, sigues viviendo. Hay una cuestión súper importante en esos años que hizo Mariela Luz Hurtado con Carlos Oxenius, que crearon el Seneca. Entonces ellos nos convocaban a las compañías de teatro y nos hacían pensar en lo que hacíamos. Nos hacían entender nuestra propia estética o irla perfilando. Eso era muy interesante. Sí. Hay librillos Sí, consultamos narran algunos. eso. Los Sí. consultamos. Mariela Luz es alguien muy interesante a entrevistar en este sentido. Sí, es nuestra ídola. Somos fans. Es nuestra ídola. Ah, por Claro, supuesto. que sabe También, mucho, sí. tiene un camino muy Claro. recorrido. Sí, y fue una profesional de la sociología que eligió trabajar para el teatro. Según una vez conversé con ella, su abuelo era dramaturgo. Entonces ella de ahí le viene este amor por el teatro y todo eso. Y lo hizo muy bien. Realmente nos sirvió mucho esa Sí. experiencia. Y como decía la Elsa, sí el teatro nos salvó, porque estábamos siempre, fíjate que existían muchos festivales de teatro, en las escuelas, incluso escuelas de medicina, ¿te acuerdas? Estaba el famoso festival de la ACU, después todo el mundo como que hacía teatro, hicimos teatro, festivales de teatro popular. Como teatro imagen, me acuerdo. que Claro, hicieron, sí. hicimos como teatro imagen, un teatro donde llegaban obras muy puntúas y donde realmente pasábamos mucho miedo. Estábamos a cargo de eso, venía gente de todos lados, gente como más del campo, y se movía, había como un movimiento por debajo tratando de decir cosas donde evidentemente también se genera como un nuevo lenguaje, porque tienes que empezar a encontrar maneras distintas de decir, ¿no? Para poder entregar códigos porque sabía que había muchas cosas de las cuales no se podía hablar. Entonces se va generando este lenguaje y todo es a través del teatro. Y salíamos adelante con estos festivales de teatro popular y se llenaban de gente. Todo siempre como bajo la oscuridad, ¿no? No muy abierto, pero sí donde pasaban muchas cosas. Coca, y en torno a esa experiencia en Teatro Imagen, quería ver si nos podías contar un poco sobre esas obras, según tenemos acá anotado en nuestro torpeo, partiste en el 76 con Topace, estuviste por lo menos en 6 obras, que es lo que pudimos rastrear, puede que haya sido más, hasta el 84. ¿Cómo fueron esas obras y cómo fue la recepción del público? Fantástica. La verdad es que me acuerdo, o sea, para mí como inicio del teatro imagen, así como trabajo potente, son como los momentos en que hicimos creaciones colectivas, por ejemplo, El último tren, ¿ya? Eso era encerrarse en el teatro a las 12 del día, 11 de la mañana, y estar todo el día. Nosotros nos íbamos al teatro, la Sala Bulnes, ahí nos encerrábamos, llevábamos un picnic, sanguchitos, y ahí se iba haciendo esta creación colectiva, que evidentemente eran obras muy importantes para el momento. Gustavo escribía, pero nosotros también escribíamos, improvisábamos. Entonces era salir a las 7 de la tarde del teatro después de estar creando. Entonces era como tu mundo, aquí estoy decidiendo, aquí estamos haciendo obras que la gente tiene muchas ganas de ver.
y de escuchar, porque también al entregarla la gente se sentía, ese era un hilo conductor con el resto, ¿no? Era sentirse que estabas entregando mensajes, que no había que tener miedo, por ejemplo, cómo erradicábamos el miedo, pero todo en un lenguaje muy sutil y trabajando con mucha verdad y con mucho rigor. Entonces el teatro imagen era como nuestra gran arma, como estar ahí con equipo, ¿entiendes? Creciendo como equipo, y se empiezan a generar estos teatros que son de equipo. Ya no es que tú vayas a un teatro o te llamen, sino que y empiezan a aparecer, por ejemplo, el Teatro Ictus, el Teatro La Feria, los grupos como de Tres Marías y una Rosa, nosotros como Teatro Imagen, que empieza a ser el teatro que va abarcando la ciudad y tiene mucha respuesta del público. La gente tiene mucha necesidad de ir al teatro, de comentar, de conversar. Entonces fueron épocas que son inolvidables. Coca, y en ese sentido, ¿cómo consideraban la censura que había? Porque se empezaron a censurar muchas obras. Ahí está el caso más emblemático de La carpa de Jaime Badel, que luego de una serie de amedrentamientos como burocráticos amanece de un día para otro quemada. ¿Cómo era este trabajo, considerando que existía una especial como celo en lo que estaba pasando o haciéndose en el teatro? ¿Cómo lo incorporaban al trabajo? Bueno, se incorporaba exactamente buscando la manera de poder, creando una manera nueva de poder entregar estos contenidos sin ser dichos, sin ser vistos a la primera, sino que había que mirar bajo el agua, había que nadar, y el que quería nadaba. Y el que no quería ver no iba a ver nada. Pero había algo bien interesante también, por ejemplo, me acuerdo de Gustavo cuando creábamos, que decía algo que era muy interesante para el momento. Nosotros tenemos que... no tenemos que hacer teatro para los convencidos, tenemos que hacer teatro para los no convencidos. Tenemos que atraer gente. Pero los convencidos ya somos, ya estamos, ya sabemos. Ya iban probablemente al teatro. Claro, teatro. ya iban. Pero generar algo, algún pensamiento crítico, alguna reflexión, alguna idea, alguna emoción nueva en otros que no estaban convencidos, era lo interesante. Vamos conquistando gente, vamos entregando, vamos descubriendo qué es lo que hay que entregar. Igual me imagino que como en esta situación en que se está diciendo algo como en un nivel, pero por debajo se está diciendo otro, como que el ir entendiendo eso que está por debajo genera una relación especial con el público. Sí. Como que estamos en comunión, todos como que todos actuando finalmente. Todos actuando, y cuando de repente recibías abrazos de felicitaciones o gente que se paraba emocionado después del término de una obra, el último entreno de una obra que tenía mucha emoción a la vez. Entonces, pararse, gente que iba y que lo había pasado muy mal, que tenía gente desaparecida, o sea, se sentían ahí acompañados, no solos, no estamos solos. Eso fue un gran trabajo del teatro en ese momento, de unir a la gente y decir, no soy sola, no soy la única, tengo donde acudir. Elsa, y tú estuviste en el teatro de ensayo y luego también en Ictus, y Ictus también es una compañía de teatro independiente que se hacía cargo de lo que estaba pasando, también de un modo, buscando este modo de no ser tan explícito. ¿Qué rol o en qué momento pensaban quizás en la censura de las obras? ¿Cómo era el trabajo ahí en Ictus? Ese es un fenómeno cultural, social, personal, súper interesante, porque toda esta cuestión se hizo, claro, en contra del gobierno de la Unidad Popular, en contra de Allende, pero a mi entender se hizo contra un devenir progresista que venía trayendo la política y la sociedad chilena, que venía de antes. Ya Frei Montalva estaba expropiando tierras, ya tenían la consigna, la tierra para quien la trabaja, en fin. Entonces, esta gente da este golpe, la derecha cívica,
lo ponen en manos de los militares, pero ellos deciden esto, ¿no? Y lo dan para imponer un sistema que es el que vivimos hoy día, o sea, vivimos hoy día para imponer ISAPRES, universidades, AFP, en fin, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, eso tienen que hacerlo como todas las culturas que se sobreponen a otras, sea por invasión, sea por guerra, por lo que sea, tienen que hacerlo imponiendo el miedo. Entonces, nosotros, eso era lo que definía más la violencia, el miedo. Y entonces, como artistas, para nosotros era toda una tarea vencer lo que era la censura explícita, la censura que era más bien tácita, pero también la autocensura. Claro. Porque uno tiende a decir, no, por el miedo, tiende a decir, no, hasta aquí no más puedo. Pero yo en ese momento estaba después del Teatro Joven en el teatro que ya no se llamaba Ensayo, sino el teatro de la Universidad Católica. Y Eugenio Dituna ahí tenía una política muy interesante que fue pescar los clásicos del siglo de oro español y otros, Molière también, y que tenían contenidos humanistas en pro del ser humano, de la vida, de la libertad, la vida de sueño, el burgués gentilhombre en una sociedad que estábamos viviendo que empezaba a aparecer el individualismo y el arribismo. Entonces, ahí había un intento muy bonito, que también es marcador. Y luego yo entré al Ictus y ahí de frentón estaba una cuestión bastante resistente. Y era algo que conversábamos, cómo corremos la barrera de la autocensura. Y lo hacíamos. Y lo bonito es que todo el teatro que se hizo en ese tiempo, de todas las compañías, y que emergieron autores que descubrió el teatro imagen, que los estrenó, como Radrigán, como Marco Antonio de la Parra, como Luis Ribano, el mismo Gustavo Mesa, todo el teatro y de las otras compañías, Ictus, El Telón, La Feria, en fin, era un teatro que no era panfletario, no podía hacerlo. Claro, ese era el punto de partida, no podía ser obvio, ¿no? Entonces es muy tridimensional, muy humano. Entonces, por eso esas piezas han trascendido y hoy día son clásicos del teatro. Esas obras que se hicieron en ese entonces. Tres Marías y una Rosa, Pedro, Juan y Diego, etcétera, etcétera. El último tren que menciona la Coca, Lo crudo, lo cocido, lo podrido, en fin. Claro, y es verdad, y son obras que perduran y obras que se repiten y obras que la gente quiere volver a dar y volver a ver. Bueno, la Primavera Esquina La Rota, Primavera Esquina Rota lleva como 4 meses. Que no la hemos Claro. podido, yo ¿Se no la he agotó? podido ver de Se nuevo. agotó. Se agotó. Sí. Yo conseguí entradas para fines de agosto, pero hace como un mes. Con esa antelación. Pero así íbamos corriendo la cerca de la censura con valentía, con inconsciencia Con también. valentía, claro, inconsciencia y la Pero con creatividad que iba aflorando para ver cuáles eran esas maneras. Y estaban estos como todos estos intentos por resistir, ¿cierto? También de dar algunos recovecos, estaba esa censura, pero junto con eso también habían otros elementos que influían bastante en las condiciones de producción del teatro independiente, sobre todo pensando en una carga impositiva extra. Estuvimos rastreando y vimos que en el 74 se derogó la Ley de Protección a la Cultura y se les empezó a aplicar un impuesto del 22%, que es bastante. ¿Cómo pudieron hacer para sortear además esa traba? O sea, no estaba como si fuera poco vivir con miedo, por supuesto. Se sumó otra cosa más. Claro, porque esta era de alguna manera la trampa de ellos para poder cerrar los teatros. Entonces tenían una comisión, crearon una comisión que iba a ver las obras de teatro y la que no era considerada cultural tenía que pagar ese impuesto. Y esa era, claro, es una manera de sortear, pero bueno, nosotros sabíamos que estábamos expuestos a que nos cobraran. ¿Qué manera? Claro, Oye, llegaban, ¿qué manera? claro. Es que me acordé, claro, sí, fíjate, llegaban. apenas vivíamos del teatro, y más encima teníamos que pagar.
Sí, se mantuvo, o sea, hubo una continuidad de teatro y un florecimiento gracias a nosotros, a las personas, a nuestros mayores que nos enseñaron y todos quienes lo seguíamos. Todas esas obras que mencionábamos persistieron, fueron la mayoría de ellas censuradas, pero también pasa que había otra forma. O sea, llegaban y decían, esta sala, por ejemplo, les sucedió en la sala Bulnes, debiera tener 5 baños, tiene 3. Claro, no pueden seguir funcionando. Buscaban siempre la manera. Claro, o este tablero eléctrico no, suspendido. Todo empezó, nosotros se hacía mucho viajar a provincia con las obras, era muy rico, o sea, yo me acuerdo por ejemplo Concepción, que es una ciudad de teatro, siempre estaban esperando que uno llegara con las obras y nosotros teníamos como una excepción de impuestos en los trenes, después todo eso se fue quitando, todo eso fue cargándose a nosotros como para impedir llegar, poder viajar con el teatro por Chile. Acá, cada cosa era para cercenar, boicotear. Es es parte del quiebre cultural, en este caso en el arte del teatro, para quienes lo ejercíamos y para quienes lo disfrutaban, los espectadores. O sea, existía esa ley de protección al teatro que tú dices, como menciona la Coca, nos dan un talonario para los trenes, que existía la línea de trenes y sus ramales. Y entonces podíamos trasladar las escenografías y por tanto llevar el teatro a las regiones, en ese tiempo provincias. Y también existía una tremenda red de teatro aficionado, sí, que alimentó muchas veces al teatro profesional. Y eso también dejó de existir porque dentro de esa ley las industrias, las fábricas debían otorgar un financiamiento para que los trabajadores pudieran realizar talleres de teatro, talleres folclóricos, talleres de danza, talleres, en fin, un montón de cosas de ese tipo. O para que la universidad, por ejemplo, creara carreras vespertinas. En nuestra escuela se creó la escuela vespertina de instructores teatrales. Todo eso murió, o sea, ese es el gran quiebre que se produce realmente y que deja exento cualquier posibilidad de que la sociedad disfrute esto. El Teatro Imagen hizo esa labor fantástica de tratar de recuperar esta red de teatro aficionado, con esos festivales que hicieron, protegieron mucho y dieron espacio a la ACU. ¿Qué es la ACU? La ACU era la Asociación Cultural Universitaria. Es que ahí se hacían unos festivales increíbles. Que surgió de Medicina De Norte. Medicina. Sí. Ahí claro. Marco Antonio Laparra, Gregory Cohen. Ahí aparecen ellos. Y eran unas obras muy locas. Ahí también empieza a aparecer como otro teatro. Lanzado, ¿eh? sí. Otro tipo de teatro que no era formal, como tan realista, formal, sino que eran estos personajes, imagínate, médicos, locos que tiraban este otro tipo de teatro donde también convocaban a otro tipo de gente, mucha gente joven, muchos encuentros en la universidad. Era muy rico, muy, muy lleno, muy, la verdad, como siempre algo que motivaba. Lo crudo, lo cocido, lo podrido surge ahí. Porque Marco Antonio y otras personas estaba también León Cohen. Gregory Cohen. Y lo hacen en el casino de la Escuela de Medicina Norte. Entonces los personajes era la cajera del casino. ¿Del casino? En fin, claro. Y Gustavo después le propone a Marco Antonio que presente eso a un concurso que se abre en la Católica. Entonces, y él lo va a dirigir. Lo empiezan a montar y todo eso, y ahí es censurado por el flamante senador Hernán Larraín, claro, que dice que es algo que no se puede dar. Esa es la primera vez que queda claramente una obra parada que no se puede seguir dando. Se puede hacer. Claramente. 5 días antes del estreno. Sí. Y hemos buscado las razones y es como... Es una obra irrespetuosa. Como es que grosera la obra, claro, eso decía, como no. que no dice nada que, no sé, por ejemplo, está avalando el gobierno de la Unidad Popular o las ideas de izquierda, era como cosas súper... No, pero habla de un estado de represión interno donde están todos encerrados, se va esa sociedad degenerando, deteriorando y
En fin, eso no fue tonto. Claro, no, pero O sea, estaba en eso lo es cierto. que yo Claro, digamos, claro. No, pero digo como que se Pero usan eufemismos jamás. para No, porque hacerlo. nunca iban a usar ese tipo de argumentos. Jamás iban a quedar como alguien reprimiendo el arte por ciertas ideas. Nunca. Siempre. Por eso es que se buscaban todos estos otros argumentos. Claro, de un momento adelante les empezó a importar por el asunto económico, que no había inversores, no había gente que viniera a invertir, había censura internacional al gobierno militar. Entonces la derecha ahí empezó a presionar, no, pues, o sea, nuestros bolsillos, ¿no? Entonces sucedió que, y salió de alguien de cultura o de teatro, nunca supimos, que colaboraba con la Junta. Salió un decreto de ellos, o una carta interna, ni siquiera decreto, una cuestión que decía, no hay que prohibir las obras de teatro. Claro. Porque cuando la prohíbes tienes una resonancia internacional que la tuvo, ¿no? Que la tuvo cuando pasó que amenazaron a una cantidad de actores y actrices y gente de teatro. Vino incluso con todo derecho, vino Superman, Christopher Reeve, claro. a apoyarnos, vino Claude Lelouch, Ariane Mouchkine, hubo solidaridad internacional, o sea, se pone un tremendo revuelo y queda como en evidencia el autoritarismo y lo dictatorial. Entonces ellos dicen, van a ir 10.000 personas en el mejor de los casos a ver una obra de teatro, 3.000, 5.000, pero la resonancia que tiene, si es censurada o prohibida, Es mucho más. no la podemos solventar como Estado, que necesita tener otra fama afuera, ya no de dictadura. Claro, de hecho, lo crudo, lo cocido, lo podrido, después lo monta Teatro Imagen y tiene una cantidad de espectadores muy importante. Estuvo varias semanas en cartelera, meses. Como pasaba efectivamente eso, que la censuraron y generó como mucho interés en el público chileno de verla. Claro, porque ahí se la jugaron por hacerlo en una compañía privada, como era el Teatro Imagen. Y se hizo, y con la colaboración en ese momento del Partido Socialista y de financiamiento internacional. Fue muy importante el aporte del Partido Socialista en ese caso, de que hizo un aporte a algo que es un clásico hoy día, un aporte cultural muy importante. Coca, bueno, tú a mediados de los 80 dejas Teatro Imagen y queríamos preguntarte un poco como por qué ocurre esa salida, porque además luego vas a la televisión y vas a un programa muy como visible y conocido, que es Sábado Gigantes, y preguntarte un poco por esa diferencia de estar como en el teatro y luego en este espacio de tanta visibilidad como era este programa. ¿Cómo fueron esos años? Bueno, es que fue todo como, no fue como saltar sino que es como formó parte de lo que estaba haciendo. En el fondo también la cosa del humor, que es donde partimos, es como un poco casual. Todo se fue dando como un poco casual, no fue como muy pensado. Y por supuesto que, claro, eso provoca que es un programa súper visto. Y empezamos a hacer humor. También tenía ganas de hacer humor. Voy dejando el Teatro Imagen porque ya en verdad como que no estaba siendo difícil. Ya tenía un hijo, ya la verdad es que se nos hacía difícil. Estaba casada con Gonzalo Robles y se nos hacía difícil solo vivir del teatro, que fue lo que hicimos durante mucho tiempo. Entonces empieza la televisión y la televisión es muy absorbente y empezamos a hacer teleseries, o sea, te empieza como a agarrar la máquina y ya crear nosotros estos espacios de humor que teníamos hartas ganas de hacer humor y a crear nuestros propios espacios con nuestra manera de reírnos, con amigos, La Malucha y Cristian García Huidobro. Entonces fue como otra etapa de mi vida, pero no tengo la sensación como de que hubiera sido un salto muy grande. Era la misma persona, gozando de la misma manera, pero ganando más plata. Teniendo como un sustento económico que necesitábamos, pero
pero siempre ligados también al teatro, volviendo a hacer teatro, ¿no? Pero ya no dedicados al teatro porque ya estaba siendo muy difícil. Claro, te lo consultaba porque Gloria Muchmayer nos decía que ella también hizo teleseries muy icónicas en esa época y ella sentía que estaba un poco protegida por la visibilidad de la televisión. Bueno, claro, que eso te da una protección, pero cada vez, claro, cada vez eso va creciendo más y te vas sintiendo... Pero no creo que hayan sido actos muy conscientes. Yo creo que todo lo que nos fue pasando era como bastante caminando ese camino, no buscando me siento aquí protegida, sino dentro de lo que somos, de ser actores y de probar otras cosas también. No era muy consciente, creo yo, la verdad. Porque así como tampoco fuimos muy conscientes de... Nosotros no creamos espacios de humor en la televisión para ganar plata. Nosotros hacíamos esos espacios de humor porque se nos ocurrían y porque íbamos a mostrarlos de una manera súper pedestre, porque mientras inventábamos un espacio de humor, se lo mostrábamos así tal cual estamos ahora a los ejecutivos del canal. ¿Me entendí? Y le hacíamos los personajes, era todo como... Sí, pero ¿cómo le vaya a mostrar así? O sea, como sentados los ejecutivos allá y nosotros aquí haciendo los personajes. Como, bueno, era nuestra manera. Así igual como cuando íbamos a conseguir financiamiento para las obras, que íbamos con nuestra carpetita y les leíamos. Era como ser los cómicos, no sé, seguir con esas características. Y bueno, nos fue bien en la televisión y eso es súper satisfactorio también porque ahí nos dedicamos a hacer programas de humor que tenían que ver con nosotros, con cosas que nos pasaban y también había una manera de entregar como contenidos a través del humor. Elsa, ¿y tú en los 90 vuelves a Teatro Imagen? ¿Cómo fue ese estar ahí, bueno, hasta ahora? Pensando sí. Además que son en los 90 también, o a comienzos de los 90, es el momento de la transición, ya el país como tiene un cambio, no sé, ¿cómo fue como esa llegada? Bueno, no es que yo volví, porque nunca estuve antes en el Teatro Imagen. Claro, pero es que era el teatro joven. El teatro joven, esa etapa formativa. Inicialmente por Gustavo, pero que después todo el desarrollo lo hicimos con Carlos Matamala, Alejandro Castillo. Y luego de ahí yo pasé a la Católica y luego al Teatro La Feria también, me invitó Jaime, y luego al Teatro Ictus. Sí, tú te paseaste por todos los teatros. Claro, son muy bonitos, mucho también talento de la Elsa puesta ahí. Y tenías una compañía independiente con Marco Antonio y Alex. Con Marco Antonio y Alex creamos una obra, o sea, una compañía, Teatro de la Pasión Inextinguible. Invitamos a la Coca a trabajar en fin. Bueno, o sea, no Teatro de la Pasión Inextinguible. Pero se extinguió. Se extinguió. Las pasiones se extinguen. Claro. Sí, discutíamos mucho en ese momento sobre la pasión, ¿te acuerdas? Entonces no volví, sino que ingresé. Primero me puse a vivir con Gustavo Mesa, que había terminado su anterior matrimonio, y pasado un tiempo me invitó a participar en la compañía, renovándose con gente joven. Y ahí eso fue el montaje de Osorno 1897, murmuraciones acerca de la muerte de un juez. Fue bonito el inicio, con gente joven. Yo siempre he querido pertenecer a los grupos, ¿no? Por eso he estado en varios grupos y he aceptado siempre que me invitan a una obra que hace un grupo, no una obra donde se juntan personas sino que porque me atrae el grupo, porque creo que es el grupo, la compañía, el que ejerce la posibilidad de un desarrollo y de un aporte también, que no va a ser una obra que murió ahí y se fue, ¿ya? Sino que va acumulando experiencia. Por eso estamos celebrando los 50 años del Teatro Imagen, no por una cuestión de celebrarnos a nosotros mismos, a nuestro director, Gustavo, que es mi marido, sino porque creemos que las compañías son muy necesarias para el desarrollo cultural y al ver la trayectoria del Teatro Imagen o del Teatro Ictus,
uno puede confirmarlo, digamos. Así que no volví, sino que me integré el año 93 con esa obra y luego con La Reina Isabel cantaba rancheras, que es una obra que todavía Qué tenemos. linda obra el Teatro es. Imagen tiene algo muy bonito para mí, que además que lo pueden exhibir solo las compañías, que es un teatro de repertorio. O sea, uno va haciendo obras y aquellas que van manteniendo algo que decir en el tiempo se transforman en clásicos o en parte vigente como el repertorio de la compañía. Y así tenemos varias, no todas Como el pasan último ese tren. examen, pero hay varias y las tenemos y las vamos rearmando. Bueno, en el marco de esa celebración de Teatro Imagen, han estado poniendo en escena nuevamente algunas de esas obras. Te vimos hace poco en las muertes de Sabrina. Lo dije súper Testimonio mal. sobre las muertes de Sabina, sí. Sí, claro. Estamos con esa, sí. ¿Y van a seguir montando más Sí, obras? claro. Cuéntanos un poco de Ahora eso. hicimos un estreno, 2 estrenos en salas. Ahora las temporadas son muy cortas, como estábamos hablando antes, lo que es una lástima porque mueren cosas necesarias Y porque para el hay arte tanto y para trabajo. el teatro. Sí, de no se Nada más alcanzan que, a divulgar. Uno se da cuenta que recién, fíjate, montando una obra con todo lo que uno ensaya y todo, es una obra como que a los 2 meses agarra, recién como al mes y medio va agarrando otras cosas. Y el teatro, por mucho que la gente crea que se repite o que es igual, no es igual. El teatro va creciendo y se va armando junto con el público y uno va entendiendo y las obras van apareciendo cosas que uno ni siquiera imaginaba. Entonces ver una obra el primer día y verla después de meses, cuando está terminando, por ejemplo, es otra experiencia. Entonces esto de tener obras como un mes no alcanza, Y menos. y menos, claro, no se Sí, un mes es alcanza. harto, Y menos, claro, sí, para sí, los sí. tiempos que están ahora. Claro, Sí. un poco. Así que seguimos ahora itinerando por comunas, venimos llegando del sur, estuvimos en Calbuco, en Nancud, en Castro, en Puerto Montt, y ahora vamos a fin de mes, a principio del otro, a Antofagasta. Eso es lo que nos gusta, movernos por el país y mostrando la obra. De repente llegamos a lugares donde hay 3 focos, una salita de este porte, y de pronto a otras grandes salas que tiene el país también, y es muy lindo eso nos gusta. Elsa, se habló a comienzos o mediados de este año que existía la posibilidad de remontar la versión de Teatro Imagen de Lo Crudo, Lo Cocido y Lo Podrido. Sí, estamos luchando por eso. Necesita financiamiento, a diferencia de otras obras porque queremos hacerlo al aire libre también, y eso implica una serie de Una cuestiones. logística mayor. Y no he tenido suerte porque cada vez que me he ido a reunir con desde la ministra, el ministro, la subsecretaria, el CEREM y todo, Son otros. se van. Entonces ahora tenía de nuevo reunión por 5ª vez buscando con Aguirre, y se fue. Y entonces me dicen que pida entrevista con la nueva ministra, y no lo voy a hacer porque capaz que la echen si yo voy a juntarme con ella. Ya te vas a sentir como Entonces, querelleta. Claro, no, imagínate, así es que la voy a cuidar un poco. Y tenemos que buscar otra forma, pero lo vamos a hacer porque esa es una obra icónica del teatro chileno, de la compañía, y dice muchas cosas. Pucha, esperamos, bueno, cuenta Sí, con sería este hermoso espacio poder verla. para la Sí, difusión muchas cuando gracias. eso suceda, porque queríamos mucho verla, así que estaremos muy, muy atentos. Bueno, queríamos quizás ya comenzar a cerrar esta conversación preguntándoles un poco por el contexto actual. Estamos conmemorando 50 años desde el golpe de Estado. Ustedes, como decía bien Elsa, vivieron toda su juventud en la dictadura, hicieron teatro con todo lo difícil y bueno y hermoso que tuvo esa posibilidad, pero queríamos preguntarles por esta conmemoración y este contexto. ¿Qué opinan de lo que está pasando con la memoria, con esta conmemoración que parece que ha quedado un poco medio al azar, que se están haciendo esfuerzos quizás muy contra el tiempo? ¿Cómo ven ustedes el contexto de esta conmemoración? Bueno, yo
conmemorar los 50 años, claro, es importante, es muy importante, es hacer el recorrido, ¿no es verdad? Hacia atrás, es partir recorriendo. Para mí, por lo menos, una de las cosas más importantes o uno de los deberes que tenemos es seguir buscando, o sea, o reparar. Sí reparar a las víctimas, sí reparar los dolores de los familiares de los detenidos desaparecidos, y eso es seguir buscando. Y para eso creo que hay una sola cosa en la que el país no puede no estar de acuerdo, y es que en el fondo pedir perdón, porque es reconocer, nunca más olvidar y nunca no reconocer que se violaron los derechos humanos y ocurrieron torturas y desapariciones que no ocurrieron nunca antes. Fue ahí. Y que hay gente que la hemos dejado en el camino y gente que ha luchado hasta el día de hoy incansablemente y que se han sentido solos. Creo que tomar en cuenta esa reparación es poder mirarnos a la cara y saber también cuánto hemos hecho y cuánto no. Y creo que es para ellos, es para... Eso es como lo que me queda siempre ahí, ese punto, ese dolor, esa injusticia, como cometía. Lo demás, no lo sé, pero para mí por lo menos va por ahí. Es extensa la respuesta, voy a tratar de rescatar de mi cabecita de por acá lo que... Pero es algo que no se puede volver a producir, o sea, una conmemoración es memoria. Entonces, lo que están haciendo ustedes es algo que no se puede volver a producir porque más allá de haber provocado la caída de un presidente, es un atentado contra el país y contra la democracia. Contra la República. Recuerden ustedes que se cerró el Parlamento, o sea, no había voces que representaran a la ciudadanía y la ciudadanía era sospechosa. Y eso no puede ser. Sucedió antes en el país, hubo una dictadura de González Videla, hubo, en fin, ha habido otros, pero esta fue muy cruenta, fue muy fuerte, fue muy definitiva, porque era contra la ciudadanía. Entonces, y contra el país, digo. Entonces eso no puede ser, no puede volverse a repetir realmente. Y luego, por cierto, seguir en la política de búsqueda de esa historia de las personas nuestras que desaparecieron, que hay familias que no pueden conmemorar, porque ¿dónde van a ir a conmemorar? No hay una tumba, no hay en fin. Entonces hay que dar espacio a todo eso. Y también creo que hay que dar espacio en la conmemoración a lo que hemos estado hablando. O sea, ¿qué hicimos nosotros en ese momento? O sea, ese es un aporte cultural. Poder enseñar a la gente que no lo vivió, a la gente que que se va a ir olvidando, poder enseñar cómo reaccionar, cómo uno tiene que proteger al país y proteger sus expresiones de todo corte, ¿no? De todo índole. Hubo cosas muy valiosas y todas la ACU que mencionábamos, cómo respondió el teatro, cómo las personas de inmediato fueron resilientes, muchos de ellas nos enseñaron a los otros a enfrentar. Cómo mi padre me dijo, no nos vamos, mientras no tengamos razones de irnos, mientras no esté preso, mientras no me vinieron a buscar en la noche, no nos vamos. Estamos acá y yo pataleé, lloré, qué sé yo. Pero ¿por qué tenía 18 años? No sé cuánto, 19. Entonces después entendí. Pero había gente haciendo teatro en la cárcel. ¿Qué cárcel? Campo de concentración. Sí. Estaba el Cuervo Castro, estaba Carlos Genovese, había otras personas que estaban haciendo teatro ahí, que se las arreglaron adentro para poder hacerlo. Entonces, es una de las razones por las que Gustavo también creó el Teatro Imagen. En un momento ellos tenían la oferta de ir a España, a vivir y de ahí itinerar
por Europa, por Latinoamérica, pero dice, se enteró que había gente haciendo teatro en el campo de concentración, dijo, no podemos irnos. Tenemos que quedarnos a proteger esto, a hacerlo y lo hicieron. Entonces el balance al final es muy satisfactorio en ese sentido. Y todo eso hay que conmemorarlo. Todo eso, como cada quien, cada ciudadano, cada ciudadana, cada artista, cada profesional respondió a ese momento en que un grupúsculo porque tenían las armas, nos logró avasallar, digamos, aplastar. Pero no lo lograron. Y seguir invitando a la gente al teatro. El teatro es una herramienta súper poderosa para hoy, que yo creo que falta, que hay tanta pobreza intelectual de alguna manera. Asistir al teatro, ir al teatro porque te hace recorrer para atrás, porque te hace tener memoria o porque te hace reflexionar hoy, es una linda manera de convocar, una manera en que la gente pueda volver a su casa y hablar de lo que vio porque o se emocionó, o porque reflexionó, o porque fue una idea nueva, o porque le dio rabia, o porque la motivó a algo. Lo que hacemos, el teatro, es una muy buena manera para unirte a otros o para dejar salir tus emociones. No hay tantas cosas hoy día, o aparentemente, porque sin duda que las hay, pero aparentemente no están ahí puestas al servicio de todos. Y el teatro va a seguir por siempre. El arte por siempre. El teatro y el arte, ¿no? Que lo vivimos en la pandemia, quedamos sin nada, sin poder ver al papá, a la mamá, al hermano, al tío, al pololo, no sé, pues quedamos sin nada. La gente que tenía mucho dinero también quedó sin nada, no podía ir a la casa de la playa, no podía ir a la casa de la montaña. ¿Y qué quedó? Leer un libro, ver una película, escuchar música, dibujar. Hacer teatro por Zoom, crear las maneras, Zoom, desde claro. El living, yo hice teatro desde mi cocina. Claro. Tuve que superar toda la tecnología que me aterraba y me hice teatro con mi iPad, moviéndolo para allá, partiendo con una velita, poniendo, inventando, hice teatro. Ver las teleseries antiguas también. También, exacto. Todo eso. O sea, yo dirigí 2 horas de teatro en Zoom. Sí, también, muy interesante, yo vi una preciosa. Entonces es el arte esencial, ahí se nota, se ve. Y también, pero es peligroso. Por eso en todas las dictaduras, de donde sean, lo van a combatir. Son de los primeros combatidos sí. o perseguidos, ¿no? Sí. Stalin terminó con todo el constructivismo ruso, que era un aporte a la arquitectura, al diseño, a las artes visuales del que creaba la revolución. Y nosotros vivimos esto. O sea, cualquier dictadura, lo primero que ataca es el arte, por algo es, ¿no? Claro que sí. Bueno, ha sido un gusto tenerlas, de verdad, muchas gracias. Sentíamos que era muy importante conversar con ustedes porque justamente lo que mencionaban ambas, que esta resistencia, esta historia del teatro no es tan conocida, nos costó rastrear, tuvimos que ir a esos materiales de María de la Luz Hurtado que están en la Universidad Católica, entonces nos parecía un ejercicio muy necesario poder compartir todo lo que fue vuestro trabajo en esa época, que además de ser muy fructífero en términos artísticos, fue tan valiente, así que les queremos agradecer porque además sabemos que costó hacer coincidir las agendas, sí, sobre todo muchas gracias. Muchas gracias por hacer esas gestiones para tenerlas acá. Y nada, pues cuenten con este espacio, Elsa, para difundir cuando vengan las obras. Con mucho gusto compartiremos esa información. Y nada, un gusto haberlas tenido en este programa. Muchas gracias, felicitaciones a lo que están haciendo y feliz de haber compartido con mi Coquita querida. Sí, hay muchas historias que no contaron. Hablan de una gira en España, de una pieza de hotel, una sábana. Eso no vamos a hacer para otro podcast. Lo vamos a dejar para una próxima. Será para otro capítulo. Veo que lo leíste. Completamente. Lavando las sábanas. Tal cual.
Isa, querida. Nada, pues cerramos. Cerramos, sí. Ya, pues, y nos queda un último capítulo, así que a todos ustedes les esperamos la próxima semana. Compartan, dejen comentarios, comenten. La idea es que estas experiencias de estas actrices se difundan, así que colabórennos con eso. Que estén muy bien. Chao, chao. Dramaturgas Chilenas Podcast es conducido por Daniela Girardi, Gabriela González e Isabel Sapiaín. Producción Lía Arenas. Actriz de la presentación Bárbara Vera. Registro y postproducción Fulgor Lab. Este programa se grabó en la Cafetería de las Artes de Espacio Taller en la ciudad de Santiago. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2023.